a aprender los números en guaraní. Seguramente se preguntarán, ¿qué hacían los guaraníes con los números? En realidad, los guaraníes contaban hasta 4. El resto, a partir de 4, ya era muchos. Entonces, como los guaraníes no acumulaban nada, entonces ellos no tenían la necesidad de sumar propiedades, elementos o cualquier otra cosa que existen en la naturaleza. Es necesario entonces comprender de que el guaraní contaba lo necesario. Y por eso es que tenemos en guaraní 1, PTI, 2, Mocoy, 3, Bojapú, 4, Irundú. Hasta ahí el guaraní contaba. El resto era etá, eran muchos. Después, cuando vino el europeo, el evangelizador, con un conocimiento de matemática, pudo enseñarles un quinto número. ¿Qué número? Po. Po. Po es la mano en guaraní. Entonces tenemos, con la llegada del europeo, PTI, Mocoy, Bojapú, Irundú y Po, que se va a sumar. Después, todo lo que se construye va a ser convencional. ¿Qué es convencional? Es lo que uno crea para formar nuevos números. ¿Cuáles serían estos? El 6, el 7, el 8 y el 9. A través del 5. Po. Después voy a crear POTEI, POCOI, POJAPU, PORUNDU. Y cuando no tengo nada, ¿cuál sería el 0? Yo no tengo nada. Me busco en mi bolsillo y no tengo nada, digo MBAEB. Entonces le vamos a dar esa propiedad de MBAEB, de 0. A este signo los invito a ver un video. Vamos a observar en detalle qué hacen los chicos, cuántos niños están jugando, ¿sí? Y sobre todo al final del video hay una niña que cuenta, ¿sí? Y escuchamos voces en guaraní. Y vamos a tratar de encontrar o decir de qué números se tratan. Toma y Lili a Felipe Beba Peña Cata Beba a Teresita Catunico y buena y Teresa en el posible ma el verde a tu caño pero jugase Ya, pe, yu. Hace maché, hace maché. Ya, pe, yu. Jaja, hace maché, hace maché. Ya, pe, yu. Se puta tape, lero, 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 lero. Presta mano. Dale, ¿qué? Presta mano. Teresita. Ella por Ana. PTI, Mocoy, Bojapú, Irundí, Po, POTEI, Pocoy. Trabajando estamos investigando. Hemos descubierto a los números en guaraní. Entonces, la explicación 1, PTI, muy bien. 2, Mocoy. 3, Bojapú. 4, Irundú. Muy bien, Francisco. Y el número 5, Po. ¿Sí? Este número 5 Es po. Po.
trajeron ese conocimiento a los europeos y enseñaron, porque encontraron de que po en guaraní, ¿sí?, es mano. Entonces, el número 5 adoptó el nombre de, ¿cómo se lo llama al 5? Po. A partir de ahí se construyen los demás números que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 filas de números, ¿sí? Del 1 al 5 y del 6 al 9, ¿sí? Y vamos a dibujar el 0 también. Luego vamos a pintar y luego vamos a escribir esos números en guaraní. ¿Terminamos, profe? Bueno, voy. No, pero no. Vamos a ver. Parece que estuvimos trabajando a full, ¿no, Fran? A ver cómo están esos trabajitos. Completísimos. Excelente actividad finalizada y con un 10. Y los chicos han realizado toda la tarea y vamos a decir los números en guaraní. A ver, Francis. PTI, Mocoy, Bohapú, Irundi, Po. Mauti. PTI, Mocoy, Bohapú, Irundi, Po, Poteú, Pocoy, Bohapú, Poirundi, Baebé. Excelente clase la de hoy. Felicitaciones para los chicos que han participado. Quédate en casa. Jahatambo ehao, jai wahanda jai papa, opate mi moe, yañe ege guarani. Jahatambo ehao, jai wahanda jai papa, opate mi moe, yañe ege guarani. Petei mogoy, mohapu irundu, popotei, pokoy poapu.